Buenas noches, estimados participantes. En breves minutos iniciaremos con la capacitación gratuita Atención y Cuidado en Niños con Necesidades Especiales, la cual es auspiciada por CONFIAF y la Brigada Médica Humanitaria. Además, se recuerda a todos los participantes que en breves minutos se enviará en el chat del Zoom el link de la inscripción de la capacitación para poder obtener la constancia, la cual se podrá acceder con un aporte voluntario. En breves minutos iniciaremos. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Para poder dar inicio a la capacitación, se recomienda a todos los participantes mantener los micrófonos apagados y las cámaras desactivadas. A continuación, se dará inicio a la capacitación Atención y Cuidado en Niños con Necesidades Especiales, la cual estará dirigida por Kelly López Benítez y Rosy Albornoz, quienes son parte del equipo de profesionales del área de psicología de la Brigada Médica Humanitaria. Sin otra recomendación adicional, damos por inicio la capacitación. Adelante. Buenas a todos los presentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, muy interesante, que es acerca de los niños.
vamos a decir por qué. A ver, ¿sí está bien? ¿Me escuchan? Brenda, ¿me puedes confirmar si me escuchas? Así es. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces vamos empezando diciendo por qué nombramos a esta población como niños con necesidades especiales. Algunos conocimientos de que se les decía anteriormente niños o se les sigue diciendo ahora niños con habilidades diferentes, pero tengamos en cuenta que habilidades tenemos todas las personas y todos tenemos habilidades diferentes, porque algunos somos buenos para algunas actividades y otros para otras. Entonces, denominarlo con este nombre o esta frase como que le limita mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que tienen necesidades especiales? Por ejemplo, en diversas áreas de su vida o en diferentes áreas en donde se desenvuelven, ellos tienen una necesidad especial. Por ejemplo, a nivel educativo, a un niño promedio no requiere una necesidad o un apoyo adicional. En cambio, estos niños sí lo van a requerir, ¿no? Porque tienen un nivel de comprensión mucho más lento, porque tienen un nivel de lenguaje inferior al promedio. Entonces, por eso se le da esa denominación, niños con necesidades especiales. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, a ver, me van levantando la manito, quiero ver, han tenido contacto o ha conocido a una persona con trastorno de espectro autista o alguna mamita que tiene un niño con trastorno de espectro autista o ha trabajado con estos niños? A ver, quiero ver cuántas personas que están aquí han tenido contacto con ellos. Brinda, a uno. A ver, quiero verlos a todos. Uno. A Laura Villano también nos dice. Dos. Ok, ¿alguien más? Bueno. Yo también he tenido contacto con un niño, bueno, en realidad con muchos niños con trastorno de espectro autista, y vamos viendo que desde décadas pasadas hasta esta época, el trastorno de espectro autista ha ido en aumento. Y eso tiene muchas explicaciones. En primer lugar, la explicación es por qué antes no se veía tanta cantidad de niños con trastorno de espectro autista y ahora sí. Esto va mucho más ligado al tema de las pruebas, ¿no? Las pruebas diagnósticas y los criterios diagnósticos se van haciendo mucho más finos en cuanto va pasando el tiempo. Entonces, antes solamente diagnosticaban a un niño que tenía características bastante significativas, ¿no? Como por ejemplo, un habla nula o escasas interacciones sociales, o un pobre rendimiento, ¿no? Un coeficiente de intelectual inferior al promedio. Entonces, esta población era diagnosticada con TEA, pero mediante se ha ido evolucionando y tenemos más conocimientos acerca del trastorno, vamos diciendo de que hay población que no diagnostica en edad temprana, sino se diagnostica mucho más adelante. ¿Y por qué? Porque hay niños que no cumplen con todos los criterios diagnósticos y que solamente tienen algunas características y estas son muy finas, como por ejemplo el síndrome de Asperger, que vamos a ir conversando ahorita. Y bueno, vamos a ir empezando porque no me voy a expandir mucho aquí. Adelante, por favor, siguiente. Bien, entonces vamos a hablar primero del trastorno de espectro autista. Vamos a decir que este es un trastorno de neurodesarrollo de origen neurobiológico y de inicio en la infancia, que afecta especialmente tres áreas de la persona que lo tiene. El primero es la comunicación, el segundo son las interacciones sociales y el tercero son la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. ¿Ok? El DSM-5 como que diferencia tres tipos o los divide en tres, ¿no? El trastorno autista, síndrome de Asperger y trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Adelante, por favor, siguiente, luego vamos a retroceder. Bien, entonces primero como trastorno de espectro
autista tenemos algunas características, luego lo vamos a ir comparando con los demás denominaciones. En estos niños tienen características a nivel de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que puede ser un posible trastorno espectro autista? Es de que el niño tiene un lenguaje nulo. No habla, no emite ninguna palabra, o esta es limitada, que no va acorde a su edad, o que antes lo tenía, pero que luego lo perdió, sin ninguna causa aparente. Luego, tienen de que hay un déficit en la comprensión y en el uso de gestos. También hay ecolalia, que es la repetición de las palabras de otra persona, ¿no? Por ejemplo, le decimos, toma agua, y el niño repite, toma agua, puede repetirlo en el momento o puede tener una ecolalia diferida, que no lo dice en el momento, pero puede pasar, por ejemplo, 5 horas y de la nada él empieza a repetir, toma agua, toma agua. Entonces, esa es una característica de autismo que se llama ecolalia. Luego hay un escaso contacto visual. El contacto visual para ellos es algo muy agresivo, ¿no? No lo pueden tolerar. Es por eso que ellos no lo pueden mantener también. Llega la mamá de la calle y ellos, inmutados, no reaccionan frente al saludo o a la llamada mírame, no comprenden qué es el mírame y tampoco lo emiten porque no les gusta y porque para ellos es algo muy, muy intenso. También hay una baja integración de la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Hay una dificultad en la integración del contacto de la comunicación verbal con gestual. Por ejemplo, le decimos no. Entonces, esa coordinación de comprensión y lenguaje gestual es difícil para ellos. Luego tenemos de que aquí en los niños verbales tienden a la repetición sin comprensión del contenido. Luego, también que no comprenden los diferentes tonos de voz. O sea, la persona puede estar enojada, levanta el tono de voz, o puede estar muy tranquila y hay un tono de voz bajo, pero para ellos no hay diferencia, no comprenden, porque no tienen asociadas las emociones con el tono de voz. Y en algunos niños también hay inversión de palabras. Eso es en cuanto a comunicación. Esa es una área que lo tienen en déficit. En asociación con el lenguaje, ¿no? Luego tenemos la socialización. ¿Y qué encontramos aquí? Que hay dificultad para compartir juegos imaginativos. Estos niños se caracterizan por tener un juego solitario, ¿no? Les cuesta mucho establecer interacciones sociales. También hay una dificultad con esto de hacer amigos. Sin embargo, esto no quiere decir de que no puedan socializar. Sí pueden, pero es algo que hay que reforzar, que hay que potenciar en estos niños, que no va a ser permanente ni igual a una persona promedio, pero que sí puede llegar a hacerlo de manera funcional. Luego, hay ausencia de interés por otras personas. Hay una limitada capacidad de empatía. También tiene dificultades para identificar las emociones de los demás, ¿no? No sabe cuándo alguien está triste o está enojado o está feliz. Eso es una característica que un niño promedio lo va comprendiendo con el desarrollo, que lo puede ir entendiendo por sí mismo. Sin embargo, ellos no lo llegan a comprender solamente con el pasar del tiempo y mientras van creciendo. No, eso es algo que hay que instaurar en ellos, la identificación de emociones. Luego, hay una disminución e intereses de las emociones y los afectos compartidos, ¿no? Esto no quiere decir de que ellos no tengan la capacidad de dar afecto, porque sí la tienen, ellos lo hacen, pero no de una manera sostenida como una persona promedio. Luego, también hay una evitación por el contacto físico prolongado. Sí lo realizan, pero es muy limitado, ¿no? No va a ser un afecto o un contacto físico de manera prolongada, por ejemplo, 15 minutos seguidos, no. Ellos lo demuestran, pero en un corto periodo de tiempo, ¿sí? A nivel conductual, ¿qué encontramos? De que hay movimientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos como aleteo de las manitos, o hay como un tipo de mecerse en sí mismo, o rotar en su propio eje, ¿no? Dar vueltas y vueltas, vueltas. Eso tiene una explicación. ¿Por qué lo hacen? Porque es una manera de sobreestimularse, se llama, de estimularse, o sea, y también de regularse. Esto lo realizan porque
A veces ellos encuentran frustración en sí mismos por la característica de la comunicación y la socialización que no pueden realizarlo, entonces de esta manera tratan de regularse. Pero ¿qué pasa con esta regulación? Cuando se produce por mucho tiempo, ¿no? Si bien es cierto que los ayuda a regularse, cuando es de manera prolongada por muchos minutos, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos, la sobreestimulación de la misma conducta hace que se frustre. Y eso va a ir con una conducta, acompañada de una conducta de ira, de frustración, y puede desencadenar en crisis, en donde puede tender a golpearse a sí mismo o golpear a alguien más o a tirarse al piso y empezar a llorar, ¿no? Sin causa aparente. Y esa es una de las causas por las que se realizan estas conductas. Luego también, a nivel conductual, tienen intereses restringidos y fijos. Como por ejemplo, hay algunos niños que tienen un interés fijo solamente en carros y no les interesa otro tipo de juguetes, solamente los carros. Otros niños tienen una fijación con los dinosaurios, otros niños tienen una fijación con cualquier objeto que para otra persona puede ser insignificante, pero para ellos tienen un valor, ¿no? Y hay casos en donde ellos siempre lo llevan en la mano, siempre lo llevan consigo, como también las almohadas. Aquí también está acompañado la obsesión por los objetos, justo lo que les estaba mencionando. Hay un escaso interés por los juguetes como un todo, sino en parte de estos. Esto es una de las características que lleva a una persona, a una mamá, a un familiar, a poder identificar algunos rasgos de un niño con trastorno de espectro autista, porque el niño coge el juguete, coge un carro y en lugar de darle una función a esta, como por ejemplo empujar al carro o rodarlo, bueno, ¿no? Que avance el carrito, lo que va a hacer es voltear el carro y girar las ruedas, ¿no? Y ese es su juego para él, girarle las ruedas. Entonces, cuando no le dan una función al juguete y le dan otro tipo de función y solamente se enfocan en parte de estos, entonces puede ser característica, ¿no? Si bien es cierto, tiene que ir acompañado con otros criterios diagnósticos. Luego, ellos se caracterizan porque tienen una desregulación en la ingesta alimentaria, como por ejemplo, hay estudios que dicen de que los niños con autismo hay una cifra alta de muertes por obesidad, porque ingieren mucha comida chatarra o dulces, o también hay otra población que tienen dificultades para ingerir alimentos, porque ingieren muy pocos y ellos tienen que estar siempre acompañados de vitaminas y ese tipo de complementos a su alimentación. Acompañado también otra característica es de que tienen, como ellos son muy sensoriales, entonces no les gusta cualquier tipo de comida. Entonces tienen una alimentación súper restringida y súper especial para ellos, ¿no? Hay otros niños, por ejemplo, que tienen alteraciones de sueño, no todos, pero sí hay niños que tienen alteraciones de sueño en donde no pueden dormir por las noches, están caminando, quieren prender la luz, y esto es una característica también para que ellos tengan una irritación y puedan desencadenar en crisis las alteraciones de sueño. También ellos tienen dificultad para seguir instrucciones. Entonces, a veces vemos ha pasado algunos ejemplos de que la gente ve en los supermercados, en la calle, un niño que llora intensamente y se tira al piso, y algunas personas que no conocen, pues pueden decir, ay, ese niño, qué berrinchoso, mira cómo le hace eso a su mamá, pero en realidad no. Ahí es donde entra mucho nuestra empatía y poder comprender qué lleva a ese niño a tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Muchos de ellos es porque bueno, cierta población, los niños TEA tienden a realizarlo porque tienen esa frustración de no tener la comunicación, el lenguaje. Entonces desencadenan en crisis. Y la dificultad de seguir instrucciones va acompañada porque uno no comprende la instrucción que se le da porque no tiene incorporado a su repertorio, porque ellos, a diferencia de un niño promedio que le dicen, por ejemplo, ¿no? Botella, el niño ve en otro momento la botella y también balbucea botella porque lo comprendió y no necesitó de una repetición intensa, ¿no?
o que sea una repetición prolongada. En cambio, un niño con autismo a la primera no va a comprender ni a la segunda que es botella, sino que esto tiene que ser de manera prolongada, tiene que ser con bastante repetición y bastante un sistema de refuerzos para que él pueda comprender que esto que se señala es botella. Entonces, la dificultad de seguir instrucciones es principalmente por eso, porque él no conoce la instrucción que se le está dando. También a nivel conductual es que ellos tienden a enojarse o a reírse sin razón aparente, ¿no? Es como que les da el ataque de risa y no sabe por qué se ríe, pero es una característica del autismo. Y también el enojo, pues, es por parte que ya lo comentábamos, que es parte de su frustración de no poder expresarse, ¿no? O porque se le está instigando mucho con una instrucción que él no conoce y en su frustración, pues, tiende al llanto. Bueno, como última característica está la sensibilidad ante estímulos. Ellos tienden a ser hiper o hiporreactivos frente a estímulos sensoriales. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier estímulo sensorial puede aparecer como una indiferencia, como por ejemplo acá, tiene una indiferencia al dolor. Es por eso que cuando ellos se golpean, lo siguen haciendo, ¿no? Un niño regular se golpea y sabe que si se golpeó le dolió, entonces como le dolió, a la próxima ya no lo va a hacer, o va a tener cuidado, ¿no? Porque entiende que eso le duele. En cambio, ¿qué pasa con los niños con autismo? No comprenden qué es dolor. Entonces, en su frustración, ellos siguen haciéndolo y pueden causarse lesiones graves con esta conducta. O también puede haber una indiferencia a la temperatura, ¿no? Hay el agua helada y meten la mano y no hay ninguna reacción. Hay agua caliente, meten la mano y no tiene ninguna reacción. Por otro lado, también hay una hiperreactividad, ¿no? Por ejemplo, esto se da con el tema de los sonidos. Es por ello que algunos niños con autismo tienden a taparse los oídos cuando escuchan un sonido bastante fuerte, bastante estruendoso. Y también con los colores, ¿no? A las personas con autismo les gustan mucho las luces, pero las luces tenues, con colores, por ejemplo, que van desde el violeta hasta el azul, colores bajos, pero cuando se les presenta un amarillo estruendoso, para ellos es bastante agresivo y esto desencadena en crisis. ¿Sí? También hay un olfateo o palpación excesiva de objetos, ¿no? Por ejemplo, alguien usa perfume y el niño está que huele, o se lavaron las manos con jabón que tiene perfume y está oliendo la mano, y cualquier objeto, comida, que esté allí cerca de ellos, lo van a oler, porque son bastante sensibles a esto. Y también, pues acá les mencionaba de que hay una fascinación visual a luces o al movimiento, ¿sí? ¿Puedes retroceder uno, por favor? Ya. A diferencia de los niños con autismo, acá la otra categoría es el síndrome de Asperger, en donde el CI y el lenguaje es igual o superior al promedio. Esa es la diferencia con un niño con trastorno de espectro autista, ¿no? Si bien es cierto de que tiene un coeficiente intelectual, un lenguaje superior o igual al promedio, acá las limitaciones va a estar en cuanto a las habilidades motoras, el movimiento corporal y también relacionado a las interacciones sociales, ¿no? Porque tiene una escasa empatía con los intereses de la otra persona, ¿no? Como que un niño con Asperger tiene una fijación sobre, por ejemplo, los planetas, ¿no? Y quiere conversar con un compañerito y solamente él se lo va a pasar hablando a los planetas sin dar opción a que el otro niño hable. Y es por esa falta de empatía. Pero, sin embargo, eso es algo que se puede potenciar en estos niños. Y luego está el trastorno, en el síndrome de Asperger, a diferencia del trastorno autista, que se puede diagnosticar a los 18 meses, el síndrome de Asperger se puede diagnosticar a partir de los 28 meses. Y luego está la categoría de trastorno generalizado de desarrollo, en donde tiene características similares al trastorno autista y al síndrome de Asperger, pero no cumple con todos los criterios, ¿sí? Ellos están aquí dentro de esta categoría. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá tenemos estadísticos
en donde encontramos que 1 de cada 160 niños tiene un trastorno de espectro autista a nivel mundial, ¿sí? De esta población TEA, 38% de las personas tienen un coeficiente intelectual inferior al 70. Eso quiere decir de que tienen como que una inteligencia inferior al promedio, y 2/3 partes tienen asociadas alguna discapacidad intelectual. En el Perú, 15.625 personas tienen un trastorno de espectro autista, de los cuales 81% por ahí son varones. ¿Eso qué quiere decir? De que la mayor cantidad de población TEA son varones, y que el diagnóstico en el 90.6% son menores de 11 años. Bueno, ahora, si tenemos una persona con algunas características que estamos observando, ¿a dónde tenemos que llevar a este niño para que realicen una evaluación? El niño va a estar diagnosticado por un psiquiatra o por un pediatra de desarrollo, ¿no? Puede realizar la evaluación un psicólogo infantil, un neurólogo pediátrico, pero el psiquiatra infantil es casi siempre el que da el diagnóstico. Y bueno, ¿dónde se reciben las terapias? Sabemos de que las terapias para trastorno neurodesarrollo son bastante caras acá en Perú. Sin embargo, los centros de salud mental comunitarios están también capacitados para abordar casos de TEA, y bueno, en este año se estaba trabajando para instaurar mucho más centros de salud mental comunitarios a nivel nacional. Siguiente. A ver, esto lo vamos a pasar rapidito. Aquí lo más importante en el trastorno de espectro autista es de que la detección temprana es fundamental para el abordaje, ya que con un tratamiento precoz podemos dar un pronóstico positivo para este niño, ¿no? Si bien los niños no se van a llegar a desenvolver como una persona promedio, este niño puede tener a futuro una funcionalidad cercana, especialmente con las acciones relacionadas a la vida diaria, ¿no? Y la finalidad es que con todo el procedimientos y los tratamientos y las terapias que pueda llegar, pueda mejorar su calidad de vida, así como que el niño pueda ser más independiente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde aquí al niñito se le está enseñando a poner la mesa, ¿no? Acá al otro niñito se le está enseñando a vestirse solo. Esa es característica de independencia. Y bueno, pues acá esta tercera foto es una organización gastronómica que trabaja con niños TEA, que los capacitan, los educan para que ellos puedan aprender esta carrera, y mañana más tarde, cuando ellos sean adultos, pues puedan emprender un negocio, ¿no? Y puedan hacer una vida bastante funcional, donde ellos puedan desenvolverse por sí mismos. Siguiente. Bueno, acá está el tema más relevante del título, en donde vamos a hablar acerca del confinamiento y niños TEA. Para los menores con TEA, aquí dice, la llegada del confinamiento es como una bomba para su cerebrito, porque se les cambia todas las rutinas. Siguiente. Yeah. Una de las características, creo que se me pasó, es de que los niños con TEA son muy rutinarios y les cuesta mucho ser flexibles a los cambios, ¿no? La flexibilidad a los cambios es algo que muy pocos lo toleran y les cuesta trabajo. Y cuando se realiza sin previa anticipación, puede desencadenar en crisis. Entonces, a los niños con TEA que tenían acostumbrados a ir a sus terapias, a ir a su colegio, a ver a su MIS, a ir al parque, de un momento a otro se les dice que ya no se puede salir de la casa. Entonces, si para una persona regular y adulta como a nosotros nos costó mucho el tema de aceptarnos y adecuarnos, imagínense para un niño con trastorno espectro autista. Es bastante difícil, y con ello tiene que ir acompañado con bastante empatía y también
con una organización de parte de los cuidadores y los padres que viven con el niño. ¿Sí? Hay aspectos que se pueden ir trabajando dentro de casa y que no se deben descuidar, como por ejemplo la alimentación saludable, ¿no? Teníamos conocimiento de que ellos tienen una dificultad para controlar la ingesta de dulces. Entonces, la alimentación saludable es algo fundamental que se debe seguir manteniendo dentro de casa y durante el confinamiento. Igual que el horario de sueño. Deben tener una rutina de sueño para dormir, como por ejemplo se les puede bañar, hacer masajes y siempre a una hora determinada, ¿no? 8 de la noche, 8:30. Entonces, cuando todos los días ya al niño se le baña, se le hace masajes, él automáticamente sabe que viene, es el sueño, es dormir. Entonces, eso es una rutina que se debe mantener y también las actividades diarias. Bien, ahora vamos a dar algunas recomendaciones que se puede trabajar en casa, ¿no? Para que no desencadene en consecuencias bastantes desagradables o para el niño y también para la familia, como por ejemplo mantener una rutina diaria con agendas, con pictogramas. Acá tenemos a los costados unas rutinas en donde el niño observando sus pictogramas. Hay un ratito. ¿Cómo se ve esto? A ver, si lo puedo ver. El niño observando el pictograma lo ayuda mucho a que él pueda saber qué es lo que tiene que realizar, ¿no? Entonces aquí hay un horario en donde dice que el lunes en la mañana desayuna, se viste, hace sus deberes, hace sus ejercicios, se lava las manos y almuerza. Bien, esto le ayuda a tener una organización. En la tarde, él puede estar con la tablet, hace estiramientos, hace algunas manualidades, merienda, vitele, se ducha y cena. Estas rutinas le va a ayudar a que él pueda saber qué es lo que sigue después de una actividad y no tenga la frustración y no desencadene en crisis. Luego también es importante que podamos distribuir diferentes espacios de la casa para cada actividad. En el cuarto, en su habitación, pues solamente se debe utilizar para dormir, ¿no? En la mesa es para comer, la sala es para ver tele, para estar con la tablet. Sin embargo, en las familias en donde no hay tantos espacios, se pueden adecuar, ¿no? Espacios como, por ejemplo, la habitación, ponerle una mesita y saber que en la mesita hace sus actividades de clase o de tarea después del desayuno, por ejemplo, ¿no? O igual, en la mesa se come con el individual, pero para hacer la tarea se pone una mantita, una tela, entonces cuando él ya ve la tela sabe qué es lo que sigue y sigue tareas. Entonces de esa manera hay que organizarse. También hay que registrar actividades a realizar y anticiparle los cambios, ¿no? Antes de que pueda haber algún tipo de cambio, se le anticipa. Después, por ejemplo, no vamos a hacer ejercicios, vamos a ver tele. Entonces, no tiene que ser un cambio ahí mismo, sino con una anticipación, 1 o 2 actividades antes. Luego también utilizar de manera adecuada la tecnología, ¿no? Por ser un niño que no tiene el lenguaje desarrollado y por ser un niño que bueno, pues si no obtiene algo, empieza a llorar, no por eso se le va a dar el celular cada vez que él quiera. Hay que tener un control sobre esto, ¿no? Y explicarle en qué momentos va a obtener esto, en qué horario le toca y qué es lo que no se debe hacer para conseguir eso, ¿no? Y eso no se le dice, sino que no se permite que haga, como tirarse al piso o llorar para conseguir un objeto de tecnología como la tablet o el celular. Y también estar atentos a los cambios de conducta. Siguiente, por favor. ¿Cómo se favorece la creación de rutinas? En los niños con TEA, las actividades cognitivas, y bueno, para cualquier niño regular también, las actividades cognitivas deben ser por las mañanas y las actividades lúdicas deben ser por la tarde, ¿no? Y cada uno debe tener un tiempo limitado. Se favorece las rutinas planificando acciones variadas en el horario semanal, ¿no? Ya sabemos de que ellos son rutinarios y van a cumplir sus actividades como las estamos planteando. Sin embargo, no todos los días pueden
tienen que hacer las mismas porque va a llegar un momento en donde él se va a aburrir, el niño se aburre, ¿no? Sabe que después de desayunar viene la clase, o después de la clase viene a hacer ejercicios y siempre hace los mismos ejercicios. Entonces lo que podemos hacer es tener varios, si el niño es un niño no verbal, podemos tener varios pictogramas de ejercicios y cuando llegue la actividad de hacer ejercicios, que él escoja cuál ejercicio quiere hacer en el día, ¿no? O por ejemplo, si está en clases, tiene matemática comunicación, que primero puede ir matemática, otro día primero puede ir comunicación, y así se puede ir variando también, ¿no? Dándole la opción que escoja. También es importante tener zonas de regulación emocional. Creo que ya me estoy pasando con tiempo. Las zonas de regulación emocional van a ser importantes porque el niño, cuando desencadena en crisis, es preferible no observar la conducta, porque la conducta se refuerza cuando es observada. Entonces, ahí es donde aplicamos tiempo fuera para el niño, ¿no? En una habitación en donde esté supervisada de que no tenga objetos que puedan lesionar a este niño, pero que pueda ser segura, pero que al mismo tiempo pueda darle un espacio para que se regule y pueda organizarse. Y luego nos acercamos ofreciéndole que él salga, ¿no? Y se le dice que sale porque está tranquilo. Y estas son las zonas de regulación emocional. Y también, pues, establecer momentos de relajación todos los días. Siguiente. Ya está. ¿Qué pasa con el confinamiento y cuando no se establecen rutinas diarias para los niños? Puede haber un incremento de conductas repetitivas, como lo decíamos, el atleteo de manitos, el girar sobre sí mismos, el balancearse, porque va a tratar de regularse por sí mismo. Y eso va a aumentar estas conductas. Y bueno, pues, ¿no? Luego de hacerle sobreestimulación va a desencadenar en crisis y eso es algo que hay que controlar y hay que evitar. También como consecuencia puede haber un aumento de problemas de conducta porque el niño quiere realizar las actividades que hacía fuera de casa, pero cuando no se adaptan las actividades dentro de casa, el niño va a incrementar en problemas de conducta y va a tener crisis muy seguidas acompañado de llantos y autolesiones. También como consecuencia puede haber un aumento en la irritabilidad y la ansiedad, ¿no? Los niños empiezan a morderse las uñas hasta que pueda salir sangre, empiezan a jalarse el cabello, a arrancárselos. Entonces, eso es consecuencia de un incremento en la ansiedad y es por una falta de organización en casa y de las actividades que tiene que realizar. Por eso es muy importante organizarse, que todos los integrantes de la familia se organicen y que puedan tener actividades dentro de casa con el niño. Siguiente. Ahora vamos a ver algunas acciones que puedan ayudar a regular las emociones en niños con TEA, ¿sí? Podemos utilizar actividades relacionadas a la sensorialidad, como por ejemplo saltar, les gusta bastante a ellos saltar, es una forma de regularse. También hacer un movimiento repetitivo de manos, pero eso sí acompañados para que no haya una sobreestimulación, acompañado durante un momento, o envolverlos con mantas y hacerles ciertas presiones en las partes de su cuerpo, o también mecerlos en hamacas, en mantas, ¿no? También se puede utilizar las pelotas de yoga, las grandes, y echar al niño boca abajo y pasarle la pelota de yoga por todo el cuerpo ejerciendo presión. Lo que hace la pelota es activar el sistema propioceptivo del niño y este sistema ayuda a la regulación emocional. También se puede utilizar botellas con glicerina o aceites de bebé, en donde se le puede meter escarcha, papelitos de colores, bolitas, y cuando el niño está en crisis, pues se acompaña. Esta se llama la botella de la calma, pero esta botella no se utiliza solo, sino que tiene que ser supervisado por un adulto, ¿no? En donde se acompaña el niño, se mece la botella y el niño va viendo cómo hay un movimiento lento de toda la escarcha, los papelitos por dentro. Entonces, este movimiento lento ayuda a que el niño pueda regularse. También se puede utilizar ejercicios repetitivos que trabajen la motricidad, como por ejemplo aquí, colocar por colores en sus vasitos
y dividirlos. Y también pues realizar circuitos y alinear sus objetos favoritos, que esa es una conducta que les encanta, alinear cosas, ¿no? Por ejemplo, puede alinear sus carritos, puede alinear bolitas de masa, de plastilina, que le gusta bastante, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos cómo manejar una crisis conductual. Y vamos a mencionar algunas estrategias para desescalar la conducta, ¿no? En primer lugar, hay que mantener la calma. El adulto siempre debe mantener la calma y esperar a que el niño pueda procesar la información, ¿no? El niño puede llorar como por ejemplo porque hay mucho ruido, porque hay muchas personas, porque no le salió una tarea y se frustró y empezó a llorar. Entonces, hay que mantener la calma y esperar que él procese la información y se pueda calmar. No crear una lucha de poder con el niño con TEA, porque esto no funciona. Lo único que va a lograr es que el niño se frustre más y tenga una crisis mucho más fuerte y pueda autolesionarse. Hablar lo menos posible al niño cuando está en crisis, ¿no? Cuando nosotros le decimos una frase muy larga, él no lo va a comprender, porque si no tiene instaurada este vocabulario, pues lo que estamos hablando es aire para ellos, no lo comprenden. Entonces, las instrucciones son claras, básicas y cortas para ellos, ¿no? Y con un vocabulario que él comprende y que ya lo tiene instaurado. Utilizar un tono de voz gentil y directo, ¿no? No levantar la voz, hablarle súper calmados, y para hacer que él también pueda calmarse. No discutir ni argumentar con la persona cuando esté disminuyendo la conducta. Si ya está disminuyendo la conducta, hay que ignorar la conducta inadecuada como es el llorar. Ignoramos para que se extinga la conducta y volvemos a reincorporar al niño en sus actividades, sin tener que hacer ningún comentario sobre la conducta que realizó, ¿no? También no hay que tomar la conducta del niño como algo personal y reaccionar hacia él, porque no es algo que él está haciendo en contra de nosotros. Su crisis no es para molestar al adulto, sino es porque él trata de decirnos, no puedo hablar, no puedo expresarte lo que yo siento, entonces mi manera más instintiva que tengo es llorar o golpearme. Entonces, lejos de enojarnos, hay que comprender y ser empáticos con este niño que ya de por sí lo pasa mal porque no puede realizar algunas acciones hacia los adultos, entonces hay que comprender y hay que ayudar a que él pueda encontrar una manera en donde pueda expresarnos qué es lo que está sucediendo. También hay que mantenerse, bueno, diferentes perspectivas y diferentes enfoques, ¿no? Desde este enfoque, pues menciona de que es necesario mantenerse en el espacio social mientras hay una conducta de crisis, pero no cerca y no prestándole atención. Aunque desde mi experiencia yo puedo decir de que el tiempo fuera funciona mucho para estos niños que están en estado de crisis y es intensa, ¿no? Entonces, si no se pueden regular con compañía, que lo hagan en un lugar seguro en donde no puedan golpearse, como por ejemplo su cama, hasta que puedan organizarse y luego lo reincorporamos a la actividad. Bueno, pues no recurrir a la restricción física porque el niño no comprende por qué se le está castigando. ¿Sí? Siguiente. Ya vamos a terminar. Siguiente. Bueno, pues ya vamos a terminar diciendo de que para esta población es importante tener bastante tolerancia y respeto, ¿no? Y poder educarnos a nosotros mismos y educar a los más pequeños con los que tenemos contactos acerca de la inclusión. Así como todos tenemos diferente color de piel, de color de cabello, diferentes tamaños, bueno, le voy a dar paso a mi compañera porque va a hablar de otro tema muy bonito. Les decía de que hay que tener bastante respeto y tolerancia a estos niños y también educar a los más pequeños a que ellos puedan tener la misma tolerancia y el respeto hacia ellos. Es necesario porque los niños con TEA, cuando están en un colegio, en cualquier lugar donde se encuentren, sufren mucho de bullying, justamente porque los niños
no fue a los niños regulares, no se les explicó que existen niños que no tienen las mismas habilidades que ellos, las mismas capacidades, ¿no? Entonces, esta falta de conocimiento lleva a un niño que obviamente por desconocimiento puede hacer comentarios inadecuados o burlas, ¿no? O puede haber un tipo de discriminación de dejar de lado a estos niños. Entonces, como papás, como educadores, como personas, hay que educarnos en nosotros mismos y educar a los más pequeños acerca de que, así como todos tenemos diferente color de cabello, también tenemos diferentes formas de juego, de diferentes formas de gustos, y todos somos importantes, ¿sí? Y recordemos que cada 2 de abril es el Día Mundial de Concientización de Autismo. Acá hay una frase muy bonita que dice: sé tú la pieza que falta. Cuando apoyas a una persona con autismo, apoyas su derecho a ser parte de este mundo y no de un mundo aparte. Bueno, siguiente. Acá les dejo algunos centros especializados en trastorno de neurodesarrollo, como por ejemplo el Instituto de Desarrollo Infantil, ARIE, que trabaja con niños con este tipo de trastorno. Cerrito Azul, que se encuentra en San Juan de Miraflores, que también trabaja para hacer trabaja la funcionalidad de estos niños para que ellos puedan ser independientes y puedan valerse por sí mismos, ¿no? Y el Ann Sullivan, también, que es una institución que trabaja desde un enfoque positivista para que el niño, lejos de aprender a sumar, restar, él pueda aprender actividades de la vida diaria y pueda ser pues una persona funcional, ¿no? Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañera Rosy, que va a hablar de otro tema muy bonito, que es acerca de síndrome de Down. Gracias. Buenas noches. Brenda, por favor, ¿me puedes confirmar si se me escucha? Sí, sí se te escucha, Rosy. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, digamos, el tema que yo les voy a un poquito a explicar, ¿no? A comentar es el síndrome de Down, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría un poquito, digamos, empezar con esta ¿no? Ustedes se han dado cuenta que todos nacemos a partir de una célula, no una parte de nuestro cuerpo que es tan pequeñita y que solo se va a ver con un microscopio. Dentro de cada una de las células están los cromosomas, que son aún más pequeños. El cromosoma, como de repente algunos de nosotros conocemos, es lo que nos va a decir cómo vamos a hacer, ¿no? De repente nuestro color de ojos, nuestro tipo de cabello, si seremos niñas o niñas, ¿no? Es decir, todas las cosas con las que nosotros nacemos y no podemos cambiar. En total, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? 23 de mamá y 23 de papá. Pero a veces hay un cromosoma de más, ¿no? Entonces el bebé nace con 47 cromosomas. A esta condición se le va a llamar el síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema muy importante y es muy importante también conocerlo, ¿no? Que nosotros podamos saber qué es el síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, según Alvarado en 2016 nos da un poco de esta definición, ¿no? El síndrome de Down es una alteración genética a causa de un cromosoma extra, es decir, una copia adicional al cromosoma 21, ¿no? Con el que va a nacer el niño. La causa de este, digamos, síndrome es desconocida. Ahora, esta alteración, por ejemplo, mayormente
se ven en algunas investigaciones o estudios realizados, ¿no? Como ya les comenté, se debe a un cromosoma extra, ¿no? Con el que nace el niño, que también se le va a llamar trisomía 21, porque normalmente nosotros tenemos, o todas las personas en general, tenemos 2 cromosomas, ¿no? Pero en este caso especial de un niño que nace con síndrome de Down, va a tener 3 cromosomas, ¿no? Entonces, también me gustaría aclarar en esta parte que el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿no? De repente hay muchas personas, o de repente como parte de la sociedad, a veces creemos, ¿no?, que el síndrome de Down es una enfermedad, pero no, el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿no? Como ya les comenté, es una alteración genética, que el niño no pide nacer con esta, digamos, alteración, ¿no? Es, digamos, como lo vamos a ver más adelante, hay algunas estadísticas en las cuales el niño puede nacer con este tipo de alteración. Siguiente, por favor. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿no?, datos epidemiológicos. Nos dice la frecuencia de malformaciones congénitas en recién nacidos es de un 3 a 4%, ¿no? La de síndrome de Down es un promedio de uno, ¿no?, de un nacimiento, van a ser un niño con síndrome de Down de 800 nacimientos, ¿no? También nos dice que va a representar el 5% de los abortos espontáneos y 80% de las concepciones con esta patología pueden ser abortadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir, digamos, estos datos, esta información, ¿no? Nos dicen de repente qué está sucediendo, ¿no? De repente con las mamás o de repente con la familia misma, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? De repente es falta de información, de repente falta de apoyo, de repente de los padres hacia los hijos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos datos. Asimismo también otro dato adicional, por ejemplo, a nivel mundial se produce esta alteración genética en todas las élites, ¿no?, en todos los países, sin distinción alguna. Se dice que hay, por ejemplo, un nacimiento con síndrome de Down por cada 600 o 700 mujeres con gestación. Y dentro de ellas nos puede indicar, por ejemplo, los factores de riesgo, que es la edad materna, ¿no? Cuando la mujer de repente puede superar más de 35 años, ¿no? Y de manera excepcional, un 1% de los casos con síndrome de Down se produce por herencia de los progenitores, ¿no?, es decir, de los padres. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco de las características de los niños con síndrome de Down. Por ejemplo, en respecto a las características físicas, vamos a ver que todos, digamos, van a tener muchos rasgos, ¿no? Tanto rasgos propios de su familia, ¿no? Tanto de su papá, de su mamá, o de repente de sus demás familiares. Y también van a tener algunos rasgos físicos que van a ser propios de las personas con síndrome de Down, ¿no? Y algún grado de discapacidad intelectual. Algunos rasgos físicos que puedan presentar, digamos, las personas con esta alteración genética son, por ejemplo, tienen la nariz, digamos, cabe la palabra, ¿no?, chata, ojos rasgados, baja estatura, ¿no?, boca pequeña, entre otras características comunes. Pero sí, en este punto me gustaría recalcar que es, digamos, a los niños o las personas en general con síndrome de Down no los va a definir por tener una característica, ¿no?, de física u otras,
En realidad, lo que le va a definir a una persona o a un niño con síndrome de Down son las habilidades con las que él cuenta, además de su personalidad. Recordemos que cada uno de las personas en general, sea con algún tipo de alteración o no, tenemos distintas formas de ser, ¿no? Distintas personalidades. Entonces, estas características no los va a definir a ellos como personas. Muy bien. Ahora, respecto a las características sociales, vamos a ver que, como les comenté, cada uno va a tener su propia personalidad, ¿no? Sus propias aficiones, ilusiones, tal vez por ahí proyectos, ¿no? Que van a ir definiendo a lo largo de su vida. Y, ¿qué más? Y respecto a las características psicológicas, ¿no? Si bien es cierto, ellos, la gran mayoría, por no, digamos, no decir en general, todas las personas o los niños con síndrome de Down van a presentar ciertas deficiencias en el área intelectual, ¿no? Pero esto no significa que el niño no va a poder aprender. De hecho, sí va a poder aprender, pero de repente de una forma un poquito de repente que le va a costar de repente, ¿no? A diferencia de los otros niños. Y aquí es otro punto muy importante que también es muy importante recalcarlo. Es muy importante el apoyo de los padres en esta etapa, ¿no? Es cuánto, digamos, valor o van a apreciar a sus hijos, ¿no? Es importante, por ejemplo, que le den lo que es la atención temprana o estimulación temprana, para que puedan ellos, digamos, realizar todo lo que se propongan en realidad, no todo lo que está, lo que ellos pueden hacer. Ahora, también otro punto importante es, digamos, la esperanza de vida, ¿no? Va a depender, como les comenté, de los cuidados, tanto de los padres o de los cuidadores, ¿no? O también de repente de algunas personas cercanas. También va a depender del tipo de vida que tenga, ¿no? De repente la alimentación, actividad deportiva constante, ¿no? Buen manejo del estrés. Según estudios e investigaciones se dicen que, digamos, la esperanza de vida o el pronóstico de vida es aproximadamente hasta los 70 años. Pero va a depender mucho, como les comenté, de cuál es el cuidado o la atención temprana que le van a dar a estos niños. Siguiente, por favor. Ya, muy bien. En esta parte me gustaría de repente la participación de algunos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, siguiente, por favor. Me gustaría que de repente alguna de los participantes, no sé, que quiera participar, ¿no? Elisa. Si hay algún voluntario o alguna persona que le gustaría participar de esta pequeña dinámica, por favor.
lo que van a hacer, digamos, la persona que es voluntaria, ¿no? Elegir uno de los tres colores, ¿no? Y de acuerdo a la elección de cada una de estas tres, digamos, fichas, va a tener una pregunta, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la pregunta que le toque, de acuerdo a cada color, va, digamos, responder a la pregunta que le corresponde según el color de ficha. Ya ok. A ver, Brenda, a ver, vamos con una preguntita. Ya esto, digamos, es parte de la información que he estado brindando en la parte de las primeras diapositivas. A ver, cuéntame, ¿qué es lo primero que piensas al escuchar el término síndrome de Down? No sé si estás por el chat o no sé si es que no te logro escuchar muy bien. Por el chat. Claro, muy bien. No, es un poquito de lo que también es parte de digamos, de algunas características o términos cuando se usa el síndrome de Down. Ya, muy bien. Entonces, siguiente, por favor. Ok. Muy bien. Dentro de lo que son manifestaciones, en el caso de los niños con síndrome de Down, vamos a ver, digamos, manifestaciones de tipo conductual y emocional. En la parte conductual vamos a ver que las personas con síndrome de Down en ocasiones tienen mayores dificultades para poder regular e inhibir las conductas, ¿no? Esto según Flores en 1999. En la parte, digamos, emocional, las personas o los niños con síndrome de Down van a, digamos, presentar cierta ansiedad, ¿no? Cuando se les exige de repente más de lo que ellos puedan dar o entregar. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, dentro de lo que son las pautas para las familias, ¿no? Como de repente muchas de las personas o muchos de nosotros sabemos de repente cuando, o de las mujeres sobre todo, ¿no? Cuando van a ser mamás, lo primero que esperan es de repente, no sé, tener un niño o una niña, de repente, como se lo han imaginado diariamente o en su vida, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando de repente este niño o esta niña de repente tiene algún tipo de alteraciones o algún tipo de síndromes, ¿no? Entonces, la mamá de repente al principio va a presentar algún tipo de shock, ¿no? Algún tipo de repente de negación o emociones, simplemente emociones de repente negativas o de repente también positivas, no sabemos, ¿no? Cada persona es un mundo distinto, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas pautas, como les mencioné, sobre todo para la familia, ¿no? Tanto de repente para el papá, la mamá, de repente otros miembros de la familia, como de repente pueden ser abuelos, tíos o personas cercanas al niño con síndrome de Down. Por ejemplo, se va a recomendar lo que es de repente mirar a los ojos sin resultar desafiante, ¿no? De repente cuando hay algunas personas, no, como les comenté, incluso la sociedad, hay de repente algún tipo de rechazo hacia, digamos, a este tipo de síndromes o alteraciones, ¿no? Entonces, es simplemente eso, ¿no? Mirar a los ojos, darnos cuenta que todos somos iguales y que, como les comenté al principio, al niño con síndrome de Down no se le va a definir por una característica física, ¿no? Sino por otras habilidades que pueda desarrollar. También otra pauta es decir las cosas que me gustan
y que no me gusta, ¿no? Pero sin dañar al otro o a la otra persona. También expresar cómo me siento cuando se produce una situación que deseo cambiar. Otro, proponer el cambio, pero no imponerlo, sino aprender a utilizar de repente la frase, ¿no? Me gustaría que, ¿no? De repente me gustaría que tener de repente algún tipo de comunicación de repente con papá o con mamá, ¿no? O la relación entre la familia en sí. También otra pauta sería intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Si por ahí de repente hay algún tipo de discusión o disgusto para un tema o alguna situación en particular, de repente es bueno llegar a un acuerdo, ¿no? De repente donde todos puedan, digamos, de alguna manera favorecerse de este tipo de acuerdos. Siguiente, por favor. Ok, acá. Estrategias frente al confinamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esta pandemia, cuando nosotros o los niños con síndrome de Down, de repente, por algún otro motivo, no pueden, digamos, salir constantemente de su casa como antes de repente lo podían haber hecho? Por ejemplo, según Sarriondia, en el 2008 nos menciona algunos puntos. Dentro de ellos, ya, por ejemplo, punto o una estrategia es, por ejemplo, dar pautas de cómo actuar, ¿no? De forma concreta hacia el niño, en lugar de dar de repente instrucciones de forma general y con poca precisión, ¿no? En esta parte es muy importante, decirles al niño algunas de repente responsabilidades o acciones, pero más de forma específica, ¿no? Para que él pueda entenderlo. Luego, el siguiente punto, ¿no? Por ejemplo, secuenciar las capacidades y contenidos en orden creciente de dificultad, ¿no? Descomponiendo las tareas en pasos intermedios. Otra estrategia puede ser presentar actividades de corta duración utilizando un aprendizaje basado en el juego, ¿no? Es decir, que sean entretenidas y atractivas sobre todo, ¿no? Es lo que llama más la atención en los niños con síndrome de Down. Luego, darles el tiempo suficiente para terminar las tareas, ¿no? Y poco a poco ir exigiéndoles mayor rapidez en su ejecución. No darle o no entregarle todas las tareas, digamos, de forma general, sino irlo dando las tareas de forma progresiva, ¿no? De acuerdo a cómo él va aprendiendo. Luego, otra estrategia, realizar ejercicios específicos, ¿no? Para poder ampliar su capacidad de repente de atención, de concentración o de memoria u otro tipo de aspectos cognitivos, que le va a servir mucho para que pueda desarrollarse a lo largo de su vida. ¿No? El siguiente, por favor. Luego, algunas, por ejemplo, actividades que se pueden realizar con el niño, ¿no? Con síndrome de Down. Como les comenté, los niños con síndrome de Down van a tener, o no necesariamente todos, ojo, sino la gran mayoría de repente, o en algunos casos, ¿no? Digamos, algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? O deficiencia en el área intelectual. Por ejemplo, vamos a ver aquí lo que pueden hacer de repente las mamás o los papás o las personas con quien puede estar a cargo es el niño, ¿no? De repente de mostrarles algunos objetos,
¿no? Que sean de repente de utilidad diaria, ¿no? Puede ser un peine, ¿no? Cepillo dental, ¿no? De repente teléfonos, campanas, ¿no? De repente algún objeto que cumpla alguna función, ¿no? Entonces, por ejemplo, de forma general, para explicarles este punto, es coger cada objeto, ¿no? En este caso, la mamá puede enseñarle, ¿no? Por ejemplo, qué se hace con el peine, ¿no? Se le pasa por el pelo y le va enseñando de forma, ¿no? A través del modelo o a través del ejemplo, cómo es que se va utilizando cada objeto, ¿no? Entonces, a través de repente de este ejercicio, el niño va a poder de repente trabajar en lo que es el área de atención y concentración, ¿no? Luego, otra actividad que se puede realizar, ¿no? Es de repente alguna actividad de caja de juguetes, por ejemplo, ¿no? En el cual de repente pueden construir los papitos o las mamás algunas cajas, ¿no? Con varios juguetitos, ¿no? De diferentes, de repente texturas, colores, olores, ¿no? Para que puedan ellos en esta parte, ¿no? A través del juego también puedan trabajar o fortalecer de repente algunas habilidades, por ejemplo la memoria, el lenguaje, ¿no? El respeto de turnos. Siguiente, por favor. Y luego, un poquito para ir finalizando, lo que son algunas, de repente, algunas instituciones, ¿no? Con las que las personas o las personas que están a cargo de los niños con síndrome de Down, o de repente las papás o las mamás, ¿no? Algunas instituciones con las cuales pueden pedir ayuda, ¿no? Orientación, mayor información sobre lo que es en general, ¿no? Una alteración genética, ¿no? O lo que se llama síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, una institución es la sociedad, ¿no? En lo que es también otra institución, la Sullivan, ¿no? Son instituciones que van a brindar apoyo, ¿no? Apoyo, orientación, sobre todo a los padres que podrían estar pasando por algún tipo de esta situación, digamos, ¿no? Y otra institución también es el Hospital de Niños de San Borja, ¿no? Tienen un guía o un protocolo de cómo trabajar o cómo desarrollar las habilidades y potenciales en el caso de los niños con síndrome de Down, ¿no? Y como última, digamos, de repente como una forma de conclusión, ¿no? Los niños con síndrome de Down deben ser evaluados desde la primera etapa, ¿no? Desde una atención temprana, para que puedan llevar, digamos, prevenir sobre todo complicaciones, tanto en el área intelectual, en el área social, ¿no? Buscando siempre lo que es la autonomía, ¿no? Lo que es la independencia, también para poder fortalecer lo que es el área intelectual, ¿no? Y hacer de repente frente, ¿no? O trabajar sobre todo algunas complicaciones orgánicas que podría tener el niño con síndrome de Down. ¿Qué más? En el caso de los niños con síndrome de Down, también recordemos que van a necesitar, en algunos casos, no en todos, lo que son una terapia multidisciplinaria, ¿no? Que vayan a trabajar de la mano con varios profesionales. También lo que es, se puede trabajar con un enfoque conductual y sistémico que vaya a abordar no solo el aspecto de repente clínico, ¿no? Sino también vayan de la mano con temas de repente de educación inclusiva, ¿no? Aula inclusiva, ¿no? Todos estos temas que son muy importantes para poder desarrollar todas las habilidades que el niño con síndrome de Down. Eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias a las capacitadoras
Kelly López y Rosy Albornoz. Así también se agradece a todos los participantes por la atención en la capacitación, atención y cuidado en niños con necesidades especiales. Antes de dirigirnos a la ronda de preguntas de cada uno de los participantes, se recuerda que en el chat se encuentra el link para la inscripción de todos los participantes que deseen recibir su certificado, el cual se podrá acceder con un aporte voluntario. Bien, sin otro adicional, damos por inicio a la ronda de preguntas, las cuales pueden ser absueltas mediante el chat o el micrófono encendido. Muy bien. Agradecemos una vez más a todos los presentes y damos por finalizada la capacitación, atención y cuidado en niños con necesidades especiales. Además, se recomienda estar atentos a las siguientes capacitaciones que se dictarán los días lunes por el área de psicología, los cuales serán publicados en el fanpage de la Brigada Médica Humanitaria. Muchas gracias.